Bueno, para entender cómo es este tema de la aplicación de la ecuación del cambio de estado, vamos a ver un ejemplo para ver fundamentalmente las unidades, que por ahí puede haber problemas, ya que esto lo va a resolver una computadora, no lo vamos a hacer nosotros o la calculadora. Eh, Vamos a pasar directamente a analizar un problema. Entonces, el problema es bastante simple. Es un conductor de tipo Oriola. Ahí están los datos, digamos, pues si no lo saco el libro. Esto lo saqué del Fuchu. Ustedes ya saben que con ese libro estoy trabajando de base, entonces toma el mismo. Está tendido entre dos soportes que están nivelados, separados 350 metros, o sea, medio vano, con una temperatura de 20 grados. A esa temperatura se encuentra el cable. Y con un tiro horizontal de 1545 kilogramos fuerza. ¿Cuál será el valor de la tracción, o sea, del tiro del cable, si la temperatura disminuye 25 grados? Ojo, acá la temperatura disminuye 25 grados, o sea que pasamos de 20 a menos 5 grados centígrados. Por ahora vamos a considerar que no hay formación de hielo, es decir que el peso por unidad de longitud para las dos condiciones va a ser la misma, ¿no? Y está dado es un dato del cable. Bueno, sabemos más o menos cómo trabajarlo, que tenemos una ecuación de cambio de estado, que la vamos a escribir así. Acá puse A y B, pero representa estos corchetes, nomás es para simplificar. Entonces podemos empezar a calcular estas cantidades, ¿no? Pero antes de calcular las cantidades, vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a las unidades, para no hacer lío, digamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, agarramos lo que sería la constante B. Módulo de elasticidad, bueno, no sé qué le conviene si trabajar en kilogramos fuerza o en decanewton. Yo le voy a decir kilogramos fuerza porque es más fácil para entender, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad está en kilogramos por milímetro cuadrado, la sección en milímetro cuadrado, entonces acá ya podremos simplificar. El peso por unidad de longitud sería kilogramo al cuadrado dividido metro cuadrado. El vano al cuadrado sería metro cuadrado, entonces simplificando acá, fíjese que me queda una unidad de fuerza elevado al cubo, ¿eh? O sea, decanewton al cubo o kilogramo fuerza al cubo. Que era correcto porque esta expresión, recuerden, tiene que tener la misma unidad que el tiro elevado al cubo. O sea, porque sería una fuerza elevado al cubo. O sea que está correcto. O sea que no tenemos que pasar la sección, por ejemplo, a milímetro cuadrado, ni el módulo de elasticidad a kilogramos por metro cuadrado. Lo dejamos así como está y esto ya da, digamos, el resultado. Es una gran ventaja, ¿no? Acá simplemente saquen la cuenta, observen la magnitud, 5,3 por 10 a la 9. Piensen acá que es un tiro elevado al cubo. Entonces, por ejemplo, un tiro de 1000 elevado al cubo ya me daría esto, ¿no? Digo el 10 a la 9. Hacemos lo mismo, calculamos, en este caso, como no hubo cambio de la carga, me quedaría esta expresión, que, bueno, como tengo dividido una fuerza al cuadrado, me queda simplemente una unidad de fuerza. Hago lo mismo, el mismo análisis de unidades, lo hago para el término de la dilatación. Acá de vuelta el módulo de elasticidad, kilogramos por milímetro cuadrado se simplifica, el coeficiente es 1 sobre grado, el cambio de temperatura es en grado, o sea que el resultado directamente una unidad de fuerza, de Newton, kilogramo. Entonces la calculo, digamos, para tener una idea de los números. Observen que es negativa, tal como habíamos dicho, o sea, si disminuye la temperatura, este término negativo me queda negativo. Bueno, poniendo valores directamente, calculamos el A, sacamos la cuenta, el resultado final me da negativo. Planteo la ecuación de cambio de estado ya reemplazando por los números A y B. Y directamente lo resuelvo. Perdón, esto no es a la menos 9, sino que es la 9. Acá me equivoqué, lo voy a modificar para que ustedes no se equivoquen. Espero que me responda el fibra, acá el lápiz mejor dicho. Esto es la más 9. No sé por qué le puse menos 9. Me equivoqué. Entonces se haría a la 9. Y directamente calculando con algún programa me queda este valor del tiro. Observen que aumentó, ¿no? Pasó de 1545 a 1774. Lo cual es lógico porque disminuyó la temperatura. Ese análisis ya lo habíamos hecho. Eso significa que va a disminuir la flecha, para lo cual tiene que aumentar el tiro, ¿no? Más o menos el mismo razonamiento. Ahora, acá consideramos que a pesar de que está en menos 5 grados, no hay formación del hielo, pero podría ser que hubiera hielo. Entonces, ¿qué pasa si hay hielo o hay viento, por ejemplo? Estas condiciones ya van a cambiar, se complica un poquito el problema. Ahora lo vamos a analizar, vemos cómo vamos a hacer. Primero, una aclaración, que es importante. El cambio de la carga, lo podríamos llamar, puede deberse a distintos fenómenos. El primero sería la formación del hielo. Se forma como un manguito de hielo, es decir, como
como un tubo, como un cilindro, alrededor del cable, con un determinado espesor, eso te lo fija las normas, 5 o 10 milímetros, que, como tiene un determinado peso, aumenta el peso del cable por unidad de longitud. O sea que acá lo que tendríamos sería, en la dirección vertical, como componente vertical, la suma del peso del cable por unidad de longitud y del peso del hielo por unidad de longitud. Esto haría como que aumenta la carga, el cable sería como más pesado, y los esfuerzos que transmite a la estructura son más grandes, y a su vez la flecha tendería a aumentar, como ya vimos cuando aumenta el valor de la componente vertical. Por otro lado, tendríamos la presión del viento, que actúa sobre el conductor, vamos a suponer por ahora que actúa en forma perpendicular al conductor, después cuando no actúa perpendicular, en las normas están las ecuaciones para poder calcularlo, pero bueno, vamos a considerar que actúa perfectamente horizontal, y se produciría, a efecto de esa presión del viento sobre el cable, se produce una fuerza, que acá le llamamos fuerza horizontal. No le puse B corta para no confundir lo que sería la fuerza vertical, ¿no? Pero digamos, sería la fuerza horizontal, sería la fuerza del viento, que va a producir algunas consideraciones que son interesantes para ver. Lo primero es que, por supuesto, como va a actuar sobre el cable, y es una fuerza horizontal, entonces ahora el cable se va a desplazar formando un determinado ángulo hasta que vuelva a una nueva condición de equilibrio, ¿no? En estas condiciones yo tengo que verificar que el cable, que tiene su máximo desplazamiento en la mitad del vano aproximadamente, no se acerque peligrosamente a algún obstáculo que pueda haber, una construcción, un árbol, otra línea, lo que sea. Eso en el caso de que se aleje de la estructura. Y en el caso de que se acerque a la estructura, pues, tenemos que verificar también que el cable no se acerque a lo suficiente a la estructura como para producir una descarga a la propia estructura que está puesta a tierra. No es tan peligroso el caso de la estructura, porque ahí es donde menos desplazamiento horizontal tiene el cable, pero podría ser considerado, depende del tipo de estructura. Para obtener la inclinación y para obtener el resultante, lo que hacemos es simplemente una sumatoria aplicando Pitágoras, por ejemplo. O sea, la carga por unidad de longitud resultante va a ser simplemente la resultante de las dos actuantes, ¿no? Si quisiéramos el ángulo, lo hacemos con la tangente de la menos 1, como ya sabemos. Por ahora no me voy a detener en esto, bastante simple. Le podemos llamar G resultante, pero no hace falta, ya sabemos que esta G, si por ejemplo si decimos que en el estado 1 no hay hielo y en el estado 2 hay hielo, cuando hablamos de G en el estado 2 ya incluye la presencia del hielo, y si hubiera viento incluye también la presencia del viento. Después vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Entonces, si quiere le puede poner G resultante o no hace falta, digamos, ya se sobreentiende que es la resultante en el estado que estamos considerando. Lo que sí es importante, por eso prefiero detenerme acá, es analizar lo siguiente, que puede traer error. Lo que se produce es una inclinación, y lo tenemos que pensar como que hubiera un plano en el cual se desarrolla la catenaria, ¿no? En la dirección de la resultante. Es decir, la catenaria la podemos pensar que está dibujada o está desarrollada sobre un plano que está inclinado con respecto a lo vertical un ángulo θ, que es el ángulo de la resultante, ¿no? O sea que todo sucedería como que la catenaria se desarrollara en ese plano. Con eso podemos calcular la flecha, podemos calcular todo. La flecha en el nuevo estado. Y después podemos calcular la flecha horizontal y vertical que a lo mejor necesitamos. Lo digo porque a veces uno está tentado a decir, bueno, está bien, le sumo a la flecha vertical que ya tenía, le sumo la flecha horizontal. No se pueden sumar la flecha, porque recuerden que la ecuación del cambio de estado es una ecuación que no es lineal, de hecho es una cúbica. Entonces, no se puede hacer por separado la flecha y hacer superposición. Lo que tenemos que hacer es, calculamos el estado en la nueva condición, consideramos que la catenaria se desarrolla en un plano, ¿no? Y después, una vez que tenemos la flecha, sacamos las componentes horizontal y vertical en caso que nos haga falta. Para hacer el efecto combinado es bastante fácil. Volvemos a la ecuación anterior que ya hemos visto, pero en lugar de considerar, por ejemplo acá, donde igualamos el efecto de alargamiento mecánico con el geométrico, ¿no? Acá consideramos que los G eran iguales. Bueno, en vez de considerar que eran iguales, lo mantenemos como están en la ecuación original, ¿eh? Que cada estado tenga su propia carga. Y bueno, el resultado de hacer eso ya y reagrupando me queda esta expresión, que es similar a la anterior, pero ahora ya no es agrupado. Entonces me queda para el estado 1 un G1, para el estado 2 un G2. O sea, son otras constantes, por llamarlo así. Y con eso podemos utilizarlo para resolver la ecuación del cambio de estado.
Es bastante interesante. Vamos a hacer un ejemplo y después vamos a hacer algunos comentarios más. Vamos a hacer, los videos los vamos a mantener así, no tan largos, cosa que sean más fácil para interpretar y de seguir. Bueno, les grabo un video más.